Algo sorprendente pasó al final de esta historia. No creerás lo que pasó con este pequeño. Mira este video hasta el final y te enterarás. Comencemos. Nube nació en un pequeño pueblo donde la gente no tenía mucho afecto por los animales callejeros. Desde el momento en que abrió sus ojos, Nube fue rechazado por la comunidad. La gente lo consideraba una molestia, un estorbo en sus vidas. Nube no siempre fue un perro callejero. En sus primeros meses de vida, perteneció a una familia amorosa que lo adoraba. Pero un día, su dueño perdió su trabajo y la familia se enfrentó a dificultades financieras. No pudieron permitirse mantener a Nube y tomaron la difícil decisión de abandonarlo en las calles del pueblo, esperando que alguien más se hiciera cargo de él. Desde entonces, Nube luchó con sentimientos de abandono y traición. No entendía por qué su familia lo había dejado y por qué la gente del pueblo lo trataba tan mal. Cada mirada despectiva y cada golpe que recibía solo alimentaban su sensación de soledad y desesperanza. A lo largo de su triste vida en las calles, Nube conoció a otros perros callejeros que compartían su destino. Juntos formaron una pequeña comunidad de almas perdidas, compartiendo el escaso alimento que encontraban y buscando consuelo en su mutua compañía. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, uno a uno, los miembros de esa comunidad desaparecían. Algunos sucumbían a enfermedades, otros eran capturados por las autoridades locales y llevados a perreras, y algunos simplemente desaparecían sin dejar rastro. Nube se quedó solo, enfrentándose al cruel destino que le había sido reservado. Su historia, como la de tantos otros perros callejeros, quedó olvidada en las sombras del pueblo, sin testigos para contarla y sin corazones dispuestos a recordarla. Nube vagaba por las calles, buscando comida en los basureros y refugio en rincones oscuros. Intentaba acercarse a las personas en busca de cariño, pero solo recibía miradas de desprecio y a veces, incluso, puntapiés para alejarlo. Pasaron los días y las semanas, y la vida de Nube solo se volvía más difícil. Su pelaje estaba descuidado, su cuerpo delgado por la falta de alimento adecuado. El invierno llegó y las noches se volvieron más frías. Nube luchaba por encontrar refugio del viento cortante y la nieve que caía sin piedad. Una mañana, Nube se despertó débil y tembloroso. Había enfermado, y su pequeño cuerpo no podía soportar más el hambre y el frío. Arrastró sus patas doloridas por las calles, buscando ayuda que nunca llegó. La gente pasaba junto a él, indiferente a su sufrimiento. Finalmente, Nube se acurrucó en un callejón solitario, su respiración entrecortada y débil. Sus ojos se cerraron lentamente mientras el frío lo envolvía, y su último pensamiento fue el deseo de haber conocido el calor de un hogar y el amor de una familia. Así terminó la historia de Nube, un pequeño perro blanco abandonado y rechazado por una comunidad que nunca le dio una oportunidad de ser amado. Esta historia de este pequeño perro nos recuerda la importancia de la empatía y la compasión hacia los seres más vulnerables de nuestra sociedad, ya sean personas o animales. Cada acto de amor y bondad puede marcar la diferencia en la vida de aquellos que sufren. Es crucial recordar que nuestras acciones tienen consecuencias, y que el abandono y la crueldad hacia los animales no solo causan un sufrimiento innecesario, sino que también reflejan la falta de humanidad en nuestra sociedad. La historia de Nube nos insta a ser mejores seres humanos, a tender una mano amiga a aquellos que lo necesitan y a crear un mundo donde todos los seres vivos puedan vivir con dignidad y respeto.